del nivel número 3 del Colegio Líder. Esta semana en lenguaje vamos a hacer las categorías invariables. La semana pasada hablamos sobre una de ellas que venía a ser el adverbio, ¿no es cierto? El adverbio me señala principalmente una situación en la que se está haciendo. Por ejemplo, un modo, un tiempo, un lugar, ¿no es cierto? Una cantidad, una afirmación, negación, entre otros. Muy bien. Hablamos que estábamos refiriéndonos a categorías invariables porque no tenían accidentes gramaticales. Y dos más de esas categorías vienen a ser la preposición y la conjunción. Muy bien, veamos la comparación entre estas dos. Tenemos en la estructura la preposición y la conjunción son iguales, invariables, porque no tienen accidentes gramaticales. No tienen género, no tienen número, no tienen tiempo, no tienen modo, no tienen ningún accidente gramatical. Siempre se encuentran en uno solo, por eso son invariables. Ahora, inventario cerrado. Quiere decir que es limitado. No se crean más palabras, no se crean más sobre estas categorías gramaticales. Solamente son las que nosotros vamos a conocer y nada más. Muy bien, dice que no se incrementa. El significado. El significado nos dice, son desematizados. ¿Qué significa esto? Que no tienen significado por sí solos, no significan nada, pero sí de manera contextual. Quiere decir que necesitan del contexto para que tú le des un significado. Por ejemplo, tenemos la preposición con. Veámoslo en tres situaciones. Sale con Luis, come con ganas, café con leche. En esas tres situaciones, con significa diferentes maneras, es decir, depende del contexto. Sale con Luis, estoy hablando de compañía, su significado de compañía. Come con ganas, ¿no es cierto? Es decir, la manera, el modo. Café con leche, estoy hablando de contenido. Entonces vemos que el significado cambia según la situación. Lo mismo pasa con las conjunciones. Por ejemplo, es más alto que Pedro. Ana, retírate que ya viene. Es más alto que Pedro. Ese que, en esta situación, su significado de ¿qué? De comparación. Ana, retírate que ya viene. ¿De qué estamos hablando? De explicación, ¿no es cierto? Entonces vemos que su significado también depende de la situación. Ahora, veamos la función. La función principalmente de los dos es ser nexo. Un nexo general viene a ser la preposición. Por ejemplo, el primo de Ana viaja a Ica. De y a son mis preposiciones. El primo de Ana. Ana, para que se pueda enlazar a la palabra primo, necesita del nexo de. Estoy hablando de un nexo. Y si nosotros analizamos de manera general, el primo de Ana sería mi sujeto. Núcleo del sujeto, primo. ¿No es cierto? Ahora, él vendría a ser modificador directo de Ana. Esto vendría a ser modificador indirecto desde el nexo para adelante. Viaja es mi núcleo del predicado porque es mi verbo. Y ¿no es cierto? Aica. Este a que me está señalando. A, un lugar, ¿no es cierto? La dirección donde se va a dirigir. Entonces vendría a ser ¿qué? Complemento circunstancial del lugar. Están ayudando con los nexos. Están uniendo Ica a viaja, ¿no es cierto? Ahora, en la conjunción encontramos dos tipos. Un nexo coordinante y un nexo subordinante. Es nexo coordinante cuando están al mismo nivel sintáctico. Por ejemplo, Rosa e Inés bailan. Tienen un solo verbo y los dos lo comparten. Este E viene a ser el nexo porque está uniendo Rosa e Inés, ¿no es cierto? Está uniendo los dos nombres. Entonces, el núcleo del sujeto y el núcleo del sujeto están iguales porque comparten al mismo verbo. Los dos están al mismo nivel sintáctico. Pero en el nexo subordinante, su mismo nombre lo dice subordinar, es decir, que hay uno más que el otro, va a ver que un nexo es principal y el otro, hay uno donde el nexo me dice que hay un verbo principal y un verbo subordinado. Por ejemplo, Luis irá si puede. ¿Cuáles son los verbos aquí? Irá y puede son los verbos. Luis viene a ser mi núcleo de sujeto. Tienen el nexo sí. Este sí que me indica, Luis irá si puede. Una condición. El nexo me habla sobre una condicional. Pero yo tengo aquí dos. Luis irá. Aquí suena más completo. Sí puede. Sí puede. No estoy haciendo de afirmación. Sí puede. No. Sí puede. No suena nada. Entonces, irá es mi verbo principal y puede es mi verbo subordinado. Esto lo adquiero debido al nexo. El nexo me ayuda a unir dos verbos, pero uno es principal y el otro es subordinado. Esas vienen a ser las funciones que van a cumplir estas categorías invariables.
Muy bien, chicos, ahora continuamos con lo que viene a ser clasificación. Vamos primero con la preposición. La preposición se clasifica en simple, agrupadas y locución. Recordemos que son de inventario cerrado. Eso quiere decir que solo vamos a encontrar algunas, solamente la que nos den allí. Por ejemplo, ¿cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus. ¿No es cierto? Estas 23 preposiciones que tenemos en el castellano, más las contracciones. ¿Y cuáles son las contracciones? Al y del. ¿Ya? Porque al es a más el y a es una preposición. Al también cuenta como preposición. Y del es una preposición de más el. ¿No es cierto? Entonces también se cuenta como preposición. Las simples son las que tienen una sola preposición, una sola letra, ¿no es cierto? Perdón, letra no, una sola palabra de preposición. Por ejemplo, Juana va por también otra preposición, la tarde con Luis a la casa de Ana para una reunión y se queda desde las 3 hasta las 6 entre amigos y bajo la vigilancia del tutor. Aquí, como vemos, tenemos la contracción del. Estas vienen a ser las simples, las que solamente es una palabra. Muy bien, no olvidemos que cabe y so están cayendo en desuso, así que lo más probable es de que la RAE lo saque porque usualmente no utilizamos eso. Por ejemplo, cabe significa junto a. El paseo cabe al río, junto al río. Nosotros no decimos cabe, decimos junto a, ¿no es cierto? De uso coloquial es junto a. So también, so se utiliza más para lo que es literario y periodístico. Nadie puede entrar a esa propiedad so pena de muerte, bajo pena de muerte. Muy bien, entonces esos están cayendo en desuso. Muy bien, ahora las agrupadas. Voy a encontrar dos preposiciones seguidas. De, entre, seguidas. Esos jóvenes salió el que vino ayer. Hasta con, dos seguidas, el último de sus amigos. Agrupadas van a estar seguidas. Locución. Locución son palabras fijas que yo puedo reemplazar por una simple. Por ejemplo, el joven que se sentó junto a Luis. Yo en vez de decir junto a, puedo decir el joven que se sentó con Luis, ¿no es cierto? Utilizo una preposición simple. Y habló acerca de la alienación, en vez de decir acerca de, puedo colocar y habló sobre la alienación. Vive frente a un parque, vive ante un parque, ante preposición, y detrás de un mercado, y tras un mercado. Esos, ¿no es cierto? Son locuciones, son varias palabras fijas que puedo reemplazar por una simple. Muy bien, ahora vamos con la clasificación de las conjunciones. Las conjunciones son dos partes, coordinantes y subordinantes. Como dijimos, coordinantes, mismo nivel sintáctico. Tienen el mismo nivel. Los dos verbos, si aparecen dos verbos, son del mismo nivel, ¿no es cierto? Si aparece uno, los núcleos del sujeto son del mismo nivel. Por ejemplo, copulativas. Las copulativas me indican un seguimiento, sigue. Por ejemplo, Juan e Iván, ¿no es cierto? Continúa. Hablan que hablan, ¿no es cierto? Continúa así. Muy bien, esas vienen a ser las copulativas. Tenemos y que. Muy bien. Lo estoy poniendo como ejemplo porque en su libro están todas las conjunciones que ustedes tienen, sino que aquí voy a explicar cómo funciona cada una de ellas. Ahora, disyuntivas. Las disyuntivas es elección. Por ejemplo, Luis u Omar, o sea, cualquiera de los dos. Bailará o cantará, o sea, cualquiera de los dos tengo para elegir allí. Muy bien. Explicativas, como lo dice, va a explicar. El primero, ¿no es cierto?, es explicado por el segundo, es decir, las dos frases de allí son iguales, solamente que lo digo en otras palabras. Por ejemplo, eres un gandul. No entiendo gandul. O sea, eres un vago. Es lo mismo, gandul y vago es lo mismo, ocioso, perezoso. Entonces es lo mismo, eso es lo que hacen las explicativas. O sea, ¿no es cierto? Adversativas, se enfrentan. Hay, ¿no es cierto?, un enfrentamiento entre las dos frases. Te llamé, pero no estabas, ¿no es cierto? No estabas, te llamé. O sea, cumplí, pero tú no estabas. Distributivas. Como dice su nombre, distribuye. Uno para cada uno. Bien juega, bien estudia. Hilativas, también llamadas consecutivas. Hay que tener mucho cuidado porque hay consecutivas que pertenecen a las coordinantes y consecutivas que pertenecen a las subordinantes. En las coordinantes, ¿no es cierto?, indican una consecuencia. Pienso, ¿cuál es la consecuencia? Luego existo,
¿no es cierto? Así viene a ser la consecuencia. Ahora, subordinadas. Como dijimos, las subordinadas son diferentes a nivel sintáctico. Uno es mayor que el otro. Ahora, causal. Como lo dice su nombre, es una causa. Julio falló. ¿Cuál es la causa? Porque estaba enfermo. Sé por qué me explica, ¿no es cierto? La causa. ¿Por qué falló? Muy bien. Final, de finalidad, ¿no es cierto? Existe un propósito. Te preparas aquí. ¿Para qué? ¿Para qué te preparas? ¿Cuál es la finalidad con la que te preparas? ¿Para qué? ¿Con tal de qué? ¿A fin de qué? Ingreses. Condicional. Indica una condición. Si faltas, ahí está la condición. Si faltas, te atrasarás, ¿no es cierto? Esa es la condición. Concesivas. Me indica también, viene a ser dos, que lo compara aquí. Irá a la reunión aunque no quiera, ¿no es cierto? Hay como que una discrepancia entre estas dos, pero se llega a cumplir. Ahora, consecutivas, como les dije, hay unas subordinadas, así que hay que tener mucho cuidado. Habló tanto, así que acabó afónico. Esa es la consecuencia de hablar tanto, de que acabó afónico, sin voz. Ahora, completivas. Las completivas son para las subordinantes sustantivas. Me indican sujeto, objeto directo, objeto indirecto, entre otros. Por ejemplo, Teresa no me dijo que venías. ¿Cuáles son los verbos? Dijo y venías. Mi verbo principal es dijo. ¿Qué dijo Teresa? Que venías. Teresa dijo eso. Eso viene a ser objeto directo. Esas son las diferentes que vamos a encontrar en subordinadas y coordinadas. Recordemos, coordinantes, mismo nivel. Subordinantes, uno es mayor que el otro. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestra práctica. No se olviden, por favor, de resolver la parte de la lectura en su libro, no hay problema. Muy bien, vamos ahora con nuestros ejercicios de aplicación. Yo voy a hacer los primeros como ejemplo y ustedes van a continuar. El primer ejercicio nos dice, reconoce las preposiciones en las siguientes oraciones. Esto normal lo pueden hacer en su libro. Dice, ya tengo uno, ¿no es cierto? En un solo caso podría ser interesante llevar un diario con ese ardid ganamos. Estoy curado, renuncio a escribir ahí está, mis impresiones día por día en un lindo cuaderno. Deben de, ahí faltó día en un lindo cuaderno. Deben de, ahí está de, formar un grupito según las indicaciones que se les dio. Muy bien, esas serían todas las preposiciones que he encontrado en las tres primeras. Ustedes normal pueden encontrar en las siguientes. Muy bien, continuamos ahora. Estos ejercicios, la número 2, esto sí lo van a hacer en su cuaderno, porque no les va a alcanzar como los de allí. Vemos aquí. Reconoce confusiones de las siguientes oraciones y clasifícalas en coordinantes o subordinantes. Y además de decirme si es coordinante o subordinada, ustedes me van a colocar ahí si es qué tipo de coordinada y qué tipo de subordinada. Por ejemplo, vino tarde porque no pudo encontrar un transporte a esa hora de la noche. Me está explicando, ¿no es cierto? Me está diciendo la causa por la que ha llegado tarde. Ah, ya, causal. ¿Y dónde está causal? Subordinada causal. Yo sé que, ahí está, hoy ni mañana podremos encontrar una justificación para todo esto. Yo sé eso, yo lo sé, objeto directo. ¿Y quién me hablaba de sustantiva, subordinada sustantiva? Ya es subordinada sustantiva, allá, la completiva. En este caso era de o de, sujeto o de, me habla la completiva. Dijeron lo que tenían que decir, por lo tanto, ya no hay lugar para quejas. Por lo tanto, sería coordinada y lativa. El poeta intenta decir la verdad, pero miente cuando lo intenta, ¿no es cierto? Pero, una objeción, coordinada adversativa. Muy bien, así como lo estoy trabajando, así lo van a trabajar en su cuaderno, por favor. Muy bien, seguimos avanzando. Y ahora nos dice la número 3, repaso. Reconoce las conjunciones, preposiciones y adverbios en las siguientes oraciones. Adverbios hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Adverbio de modo, de tiempo, de lugar, etc. Vamos primero con las conjunciones, ¿no es cierto? Que nos dice la primera. Utilicen diferentes colores, así, marquen así rojito, ponen un poquito de rojito y colocan ahí, ya, este es las conjunciones. Un poquito de azul
y colocan, estas preposiciones, un poquito de negro, estos son adverbios, para que se pueda diferenciar en todo. Dice, iba a buscarte, pero me arrepentí. Pero, ¿no es cierto? Es una conjunción. Ahí tengo una conjunción nada más. ¿Hay preposición? Sí, a. ¿Hay adverbio? No. Pasamos al siguiente. Es muy interesante porque ahí está mi conjunción. Sabe mucho. Sin embargo, otra conjunción. Sin embargo, todo rayado ahí. Tiene algo que no me agrada. Muy bien. Ahora, ¿hay preposiciones? No hay preposiciones. Pero sí hay adverbios. Recordemos, el adverbio solo modifica al verbo adjetivo y al propio adverbio, nunca a un sustantivo. Entonces sería muy, perdón, ahí está el que también como conjunción, tiene algo que no me agrada, el que. Muy bien, muy de cantidad, ¿qué más? Mucho, otra cantidad, tiene algo que no es cierto, de negación. Muy bien, seguimos. Todos le tienen gran estima, aunque, ahí está mi conjunción, es bastante engreído. Muy bien, ¿hay preposiciones? No. ¿Hay adverbios? Sí. Bastante de cantidad, ¿no es cierto? Engreído es un adjetivo, está modificándolo, está bien. Estudia, luego llegarás lejos. Luego, como conclusión, ¿hay preposición? No, pero sí hay adverbio, adverbio de lugar. Muy bien. Así traten de utilizar diferentes colores para que puedan reconocerlo. Muy bien, ahora sí, vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Recuerden que ustedes hacen las preguntas de los números pares y yo los impares. Allí en su libro, nada más marcan. Recuerden, solamente el ejercicio número 2 lo hacen en su cuaderno como se los indiqué. ¿Qué oración posee más preposiciones? Veamos, la primera dice, tenemos un nombre especial para el ceviche. Para es uno, tiene una preposición. La B, cuando nos saludamos nos inclinamos. No hay preposición. Movemos la cabeza y encogemos los hombros. Ese y es una conjunción, no una preposición, no hay. Extendemos el papel con las manos, con una. Los buenos deseos del abuelo aparecen en su carta. Ahí hay dos. Esta es mi clave. La 3, relacionemos, a ver. Tampoco, ¿de qué es? Es como decir no, ¿no es cierto? De negación. Cerca, de lugar. Aún, ¿de qué? De tiempo, ¿no es cierto? Todavía. Así, de modo. Muy bien, ¿cuál sería? Aquí, la 1 de negación, tampoco. Cerca de lugar, aún de tiempo y así de modo. Muy bien, tenía en ese tiempo su rancho a algunas leguas de Pago Chico sobre el remanso de un pequeño arroyo. El texto contiene preposiciones, veamos. Tenía en ese tiempo su rancho a algunas leguas de Pago Chico sobre el remanso de un pequeño arroyo. Hay 5. Sobre la conjunción señala lo correcto, a ver. Establece relaciones de coordinación con elementos de igual valor sintáctico. Sí, las coordinantes. En la coordinación los elementos morfológicos necesariamente deben ser iguales. En la coordinación los elementos morfológicos necesariamente deben ser iguales. No, porque no hay elementos morfológicos. Recordemos que es invariable. La conjunción no solo coordina, también subordina a través de las conjunciones subordinantes. Verdadero, la A y la C. Señale la oración donde no haya frase conjuntiva. A ver, veamos, de atrás para adelante. Cóbrese, por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, págame. Muy bien, por lo tanto es una conjunción. Luego lo visitaré, pero no creo que lo encuentre. Luego, Olen llegó tarde. Sin embargo, ahí está la preposición. En caso que no viniese, tú lo reemplazas. Profesora, ¿el qué? Que en ese caso, el que no es una preposición en ningún caso. Ya que no quieres, yo lo tomaré. Ya que, ¿no es cierto? Sería entonces la B. ¿En cuál de las siguientes oraciones, aunque funciona como conjunción adversativa? Si vamos a hablar de adversativas, cuando tú tengas así, trata de reemplazarlo por otro que sea adversativa, porque todas sirven para lo mismo, entonces puedo reemplazarla por otra conjunción también adversativa. En este caso vamos a utilizar pero. Era guapa, aunque bajita, pero bajita. La 1 sí. Aunque llueva o truene, iré a visitarte. Pero llueva o truene, iré a visitarte. No. Era de buena calidad, aunque, pero, distinto al que yo quería. La 1 y la 3. Avanzamos. La 3. Relacionemos, a ver. Conjunción copulativa. Copulativa era la que me habla sobre cosas seguidas, ¿no es cierto? Ya, esa es la B. I, E, I, ¿no es cierto? Y, E, I. Disyuntiva, elección, O, U.
adversativas se enfrentan, pero más si no, aunque. No hay la D, ¿no es cierto? Ya, sería 1B, 2C, 3A y bueno, la 4, la D, la consecutiva, que en este caso sería pues luego, entonces, etcétera. ¿Cuál es la alternativa que contiene una conjunción que enlaza adverbios? Veamos dónde encontramos adverbios. Recoge y vota, no hay adverbios. Saldremos, pero no hoy. Ah, solo hay un adverbio, pero no está enlazando porque solo hay uno. Estaremos aquí o allá. Ah, hay dos adverbios allí. Esta sería mi clave. Dos adverbios de lugar. O me da a elegir. Me pregunta cuántas conjunciones coordinantes hay en el texto anterior. Veamos. La Asociación de Tenistas Profesionales o ATP, muy bien, esa O es explicativa, me está explicando que es lo mismo, ¿no es cierto? ATP es lo mismo que Asociación de Tenistas Profesionales. Con sede en Arlington, Texas, es el organismo encargado de establecer el ranking por orden de excelencia, con todos los jugadores profesionales del mundo. El número de puntos que, ahí está, ese que puede alcanzar, no sé, estoy continuando, un tenista en cada partido depende en primer lugar de la valoración del torneo que viene determinada por la cuantía del primer premio y, ahí está la I, y por el número de participantes. ¿Cuántas conclusiones hay? 3. Muy bien, chicos, no se olviden de ustedes terminar y ya les expliqué cómo es. Lo único que vamos a hacer en su cuaderno es la segunda de ejercicio de aplicación. Lo demás